Hay moscas que no solo flotan sobre el agua, también flotan sobre los recuerdos. Cada vez que ato una boda Arcadis, me viene a la memoria esa tarde en el Cortaderal, cuando los tricópteros danzaban al atardecer y los peces subían con decisión. No era solo una eclosión, era un espectáculo. Y esta mosca era la entrada principal. La boda Arcadis no es solo una mosca seca, es una reliquia viva del ingenio de John Goddard, creada con esa silueta inconfundible de ciervo pulcramente cortado, diseñada para no romper la tensión superficial y mantenerse a flote incluso en las corrientes más complejas. En este video no solo vas a poder ver cómo la ato, vas a conocer los secretos que esconde, el corte preciso del ciervo, el atado del hackle, la selección del pelo, la proporción que la hace irresistible para las truchas. Acompáñame a este viaje íntimo, donde cada vuelta de hilo es un suspiro del río y cada corte de tijera una caricia al pasado. Bueno, chicos, vamos a atar una boda Arcadis. Es una de mis moscas favoritas, la verdad me ha dado muchas alegrías en muchos lados, así es que siempre tengo por lo menos un par, unas 3 en mi caja de secas. Voy a utilizar inicialmente un hilo de 140 denier, color entre café y naranjo, debe ser más o menos. Y vamos a hacer una cama de hilo. Es súper importante que hagamos siempre una capa de hilo sobre el anzuelo para montar en general todos los materiales, pero en particular cuando utilizamos pelo de ciervo o pelo de alce, ya que este tipo de pelo, si es que no se coloca una cama, tiende a resbalar en el anzuelo y se provocan problemas posteriores. Denme un segundo. Bueno, luego de eso vamos a tomar, en este caso, la Goddard Arcadis. A mí me gusta atarla con pelo de elk o pelo de alce. Es importante, bueno, vamos a hacer un video especial sobre el material de este tipo de pelo, porque es bastante importante, pero fíjense lo esponjoso que es este material, que yo cuando lo presiono, a ver si es que se alcanza a ver ahí, más arriba, ahí, lo presiono y el pelo vuelve de inmediato, miren. ¿Ven? Eso es porque adentro tiene muchísimo aire este pelo. ¿Ven cómo vuelve? Ya, eso es un indicador muy bueno para poder saber de que este material va a servir para este tipo de mosca, que van a generar la flotabilidad que necesitamos. Entonces, vamos a ir tomando mechones y vamos a cortar en la boca, al nivel del cuero, ¿ok? De esa manera. Y si se dan cuenta, tiene harta borra de pelos más cortos. Eso hay que sacarlo completo. Se ocupa por lo general una peineta, que son finitas. Ya esta es una peineta Stonfa, son muy buenas. Y lo que vamos a hacer va a ser tomar este pelo de un poco más atrás, vamos a peinarlo, y con eso sale muchísimo, ¿se dan cuenta? Entonces hay que hacerlo esto repetidas veces por ambos lados para poder lograr el efecto de tratar de sacar al máximo esta borra, como le digo yo. Vamos a tocar un poquito más atrás y que no quede ese pelo, ese entrepelo, que es un pelo que, a ver, también esto es importante, este pelo es un pelo de invierno y se nota mucho por eso, porque entre medio del pelo, aparte de que el ciervo se protege con esta forma del pelo que tiene mucho aire y lo protege de la temperatura, también tiene mucho bajo pelo
producto de que es compacto y no queremos que el ciervo obviamente le sirve para no mojarse también. Así es que, bueno, este es el mejor pelo que se puede utilizar para este tipo de atado. Vamos a cortar, dejarlos todos parejos y luego voy a tomar el pelo, lo vamos a dar vuelta y voy a cortar estas puntas también, ¿ok? Porque para mí no me sirve para este atado. Y va a ser mucho más fácil atarlo con un mechón más corto de ambos lados, ¿ok? Entonces lo vamos a colocar sobre la tija del anzuelo y se cortó esto. A veces sucede. Vamos a hacerlo rápido, sin perder el... Vamos a volver a atarlo mejor. Volvemos a atar. Por ahí. Cortamos con la tijera. Y ahora sí, volvemos hacia atrás hasta donde comienza la curva y colocamos nuestro pelo. Le damos una vuelta suave, solamente lo afirmamos, le damos otra vuelta muy suave y ahora suelto y comienzo a girar. Y fíjense cómo el pelo automáticamente comienza a girar sobre sí mismo. ¿Ok? Este es un indicador de que el pelo se empieza a torsionar y comienza a generar este cuerpo que buscamos en este tipo de mosca. Ahora, acá abajo queda, si se dan cuenta, que el pelo agarrado. Si esto fuera, si hubiésemos usado el pelo completo, esto hubiese sido un desastre. Entonces, lo que hacemos ahí es agarrar las fibras con el mismo peine que estábamos usando antes y los liberamos. Cosa de que no quede ese mechón apretado justo en la curva del anzuelo. ¿Ok? Y tiramos hacia atrás y vamos a ir tomando el hilo y apretándolo y llevándolo hacia adelante. Ok, y ahí lo llevo hacia adelante y esto lo tiro hacia atrás con todas mis fuerzas. Y con esto comprimimos el pelo hacia atrás. Ok, de esa manera. Y ahora vamos a repetir esto varias veces. eh, el mismo procedimiento. Y llegamos hasta la tija de nuevo, hasta por ahí. Y con eso ya tenemos nuestro cuerpo armado, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es colocar un nudo y cortar nuestro hilo de esa manera. Y ahora, con mucho cuidado, vamos a comenzar a cortar el pelo. De esa manera. Y acá atrás vamos a tomar todo el pelo y lo vamos a cortar en diagonal hacia abajo. De esa manera. Y aquí emparejamos la parte de abajo que no quedó tan bien como quería. Perfecto. Ahora, para terminar y hacerlo más simple, esto lo hago fuera de la prensa, pero con tal de mostrarles, traté de hacerlo casi completo. En la prensa. Pero es mucho más fácil si lo hacemos en la mano. Tratamos de generar la redondez del cuerpo, que es un cuerpo medio cónico, pero como invertido.
Muy bien. Ahora dejamos el cuerpo de nuevo donde lo teníamos y vamos a continuar con la mosca. Luego colocamos las antenas y para esto vamos a utilizar plumas de gallo café. Se le saca el raquis y lo podemos colocar. Entonces vamos a utilizar dos y voy a cambiar el hilo. Voy a usar un hilo más delgado para tener más control en la zona de la cabeza y en el jacle. Entonces vamos a colocar el hilo. Volvemos a hacer la cama hasta atrás y cortamos de esa manera. Y ahora vamos a colocar estos jacles. Perfecto. Ahí sí. Y con un corta uña, más fácil, levantamos las fibras y las cortamos a ras. De esa manera. ¿Ok? Y estas después las podemos separar para que queden las antenas. Estas antenas son largas. Les voy a mostrar ahí un bichito que tengo guardado. Y vamos a tomar otra pluma de jacle también y la vamos a colocar hacia atrás para formar un jacle que le va a dar sustentación a esta mosca en el agua para poder posarse suavemente. De esa manera. Entonces tomamos nuestro jacle y lo comenzamos a enrollar. De esa manera vamos a afirmar el jacle. Afirmamos las antenas, tiramos todo para atrás y formamos la cabeza. ¿Ok? Ahora con un anudador colocamos un par de nudos. 1, 2. 1, 2. De esa manera. Y ya con esto podemos cortar nuestro hilo. Y ahora enderezamos nuestras antenas. Las cortamos con esta misma corta uña. Ahí las igualamos. Ahí. Y esta la podemos tirar hacia atrás para cortarla. Entonces ahora, con mucho cuidado, acá me quedó un pelito dando vuelta. Ahí. Entonces voy a colocar un poquito de plumón para cerrar el hilo. Eso, ahí coloco la cabecita. Y con una pequeña gotita de cianocrilato vamos a darle un toque a la cabeza para que quede totalmente sellada. De esa manera. Eso, amigos. Con eso ya tenemos una Goddard Cadiz totalmente funcional.
que seguro les va a dar muy buenos réditos. Espero les guste.